El CEIC Antic Arroyo se caracteriza por fomentar la integración de las tecnologías digitales en la actividad docente y por impulsar la innovación educativa a través de las metodologías activas. Partimos siempre de un enfoque proactivo que nos permite anticiparnos a los cambios e implementar un entorno digital seguro y accesible. Una de las líneas prioritarias de nuestro proyecto educativo es el uso seguro y responsable de las TIC, de ahí que contemos con la certificación de nivel 5 en competencia digital e integración de estas tecnologías. El Plan TIC, Plan Digital Códice TIC, es un documento vivo que se revisa y elabora cada curso escolar y que forma parte del proyecto educativo del centro. La elaboración del Plan TIC parte de la reflexión y trabajo coordinado de la Jefatura de Estudios, el equipo directivo, junto con el coordinador TIC, tras la detección de una serie de necesidades derivadas de la transición tecnológica respecto al uso de las nuevas herramientas de comunicación corporativas. En concreto, la transición de la plataforma educativa Moodle, Teams y herramientas Office 365, todas ellas herramientas corporativas proporcionadas por la Consejería de Educación, fue el reto para iniciar esta transformación en la manera de llevar a cabo los diferentes procesos en el centro. En cuanto a la reflexión, esta se genera a partir de cuestionarios de valoración de nuestro Plan TIC a lo largo del tiempo y partiendo del DAFO del propio Plan TIC. El análisis DAFO es completado por todos los profesores y nos sirve para analizar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Por otro lado, los cuestionarios que utilizamos son de elaboración propia, empleando las herramientas Forms, y nos sirven para recabar reflexiones y respuestas sobre aspectos específicos. También empleamos otros cuestionarios estandarizados, como es el caso de Selfie for Teachers de la Comisión Europea. Todos estos cuestionarios nos dieron datos importantes para ir dando pasos y entender dónde estábamos y hacia dónde queríamos llegar. Esta reflexión también contamos con el asesoramiento de los mentores digitales de la Consejería de Educación, maestros externos al centro que hacían funciones de asesoramiento en la redacción del propio plan. Todo este proceso reflexivo culminó con la recogida de una serie de propuestas canalizadas a través de la Comisión TIC, formada por la Jefatura de Estudios, el coordinador TIC y un docente de cada ciclo educativo, de educación infantil y primaria, que sirvieron como base para la elaboración del plan digital que ha sido implementado con éxito en nuestro centro. El Plan TIC diseñado por el centro da coherencia a todas las actuaciones que se realizan en el marco digital en torno a 3 dimensiones. Objetivos de la dimensión educativa, estableciendo indicadores de logro para cada área, ciclo o nivel. Los objetivos de la dimensión organizativa, consolidando la estructura de coordinadores TIC en cada ciclo para dinamizar tanto desde el punto de vista metodológico como tecnológico. Y los objetivos de la dimensión tecnológica, actualizando el inventario para las familias de uso cotidiano de los materiales TIC del centro, actualizando las medidas que garanticen su correcta utilización y favoreciendo la mejora de la competencia digital del profesorado de acuerdo al nuevo modelo de competencias profesionales docentes. El Plan TIC recoge todas las medidas y actuaciones del centro en cuanto a la integración de las TIC, tanto para el profesorado como alumnado y familias. Son actuaciones de éxito en el Plan TIC de acogida digital de familias y profesorado, disponer de un banco de recursos digitales para docentes y alumnado y familias, sistematizar el uso de la selección de herramientas digitales por niveles para cada alumnado, así como aquellas destinadas a favorecer la inclusión y la atención a la diversidad. Para llegar a elaborar el Plan TIC, hemos ido dando pasos en la reflexión, autoevaluación y análisis de nuestro contexto, recursos y necesidades. El equipo directivo, junto con el coordinador TIC, se centra en la parte organizativa y tecnológica. Y por otro lado, la dimensión educativa es analizada por el profesorado junto con Jefatura de Estudios y la Comisión TIC. Este conjunto de reflexiones se aúna en un plan coherente que sigue una misma línea de acción. El Plan TIC constituye un documento de ayuda para todo el profesorado, ya que recoge de manera organizada las actuaciones del centro en cuanto al uso de las herramientas digitales. Los retos han sido diferentes en cada momento. Por ejemplo, hemos ido avanzando paso a paso gracias a la participación en diferentes convocatorias de reconocimiento como Centro BITS, consiguiendo la certificación Códice TIC 5, que es la máxima que otorga la Consejería de Educación por nuestro proyecto y su gestión. Nuestras aulas están dotadas de paneles digitales, ordenadores, mini portátiles. Contamos con una dotación importante de robots, kit de iluminación. Y esto también supone un reto para el profesorado a la hora de mantener un ritmo de formación permanente importante. Para ello, contamos con un plan de formación de centro que da respuesta a esta necesidad con cursos y seminarios diseñados para nuestra actualización. Por otro lado, trabajar en el aula a través de las metodologías activas nos permite optimizar al máximo los recursos digitales del centro con nuestros alumnos. A partir de tercero de educación primaria, desde el curso 2017, cada alumno utiliza ya su propio dispositivo digital,
ya sea tablet o mini portátil, lo que nos permite desarrollar la competencia digital con los recursos óptimos para ellos. En los niveles inferiores, educación infantil y primer ciclo de primaria, se realizan actividades y propuestas de iniciación a la robótica también. Son experiencias de éxito las realizadas en los diferentes niveles con estos recursos, los materiales generados por el profesorado, que están recogidos en los blogs de nivel y en los diferentes repositorios de centro. Desde el equipo directivo, con una acción proactiva, apostamos siempre por anticiparnos a las necesidades del centro. En este caso, los espacios de encuentro para las reuniones formales e informales nos dan la oportunidad de recoger la información fundamental para dar respuesta a nuestras necesidades. Asimismo, el Plan TIC es fruto de un proceso de reflexión y acción consensuado y evaluado para cada curso y en diferentes momentos por diferentes agentes. Poder contar con un plan digital flexible y real nos permite dar continuidad a todas las actuaciones, así como poder reflexionar sobre los aspectos que debemos mejorar. El Plan TIC constituye un elemento fundamental y eje vertebrador de las prácticas docentes en el uso de las TIC. Todos los miembros de la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias forman parte de este plan, de manera coordinada, ya que todos estamos conectados.